¿Alguna vez sentiste que haces todo bien? Cumples, entregas, llegas antes que los demás y te vas después, conoces tu trabajo mejor que nadie en la sala, y aún así, algo no avanza. No el trabajo en sí, tú, tu carrera, las oportunidades que deberían llegar y que llegan para otros, el reconocimiento que sientes que has ganado y que nunca termina de materializarse. Y la explicación que siempre encontrabas, la que sonaba razonable y que te dejaba dormir, era el tiempo. Si tuviera más tiempo para hacer relaciones, si el contexto de la empresa acompañara, si no estuviera tan cargado con proyectos que no me dejan visibilidad. El tiempo, siempre el tiempo. Pero ¿y si el problema no era el tiempo? ¿Y si había un error que repetías todos los días, pequeño, casi invisible, perfectamente razonable en el momento, que con los años había estado construyendo exactamente el futuro que no querías? Lo que Camilo le dijo a Jorge esa tarde en el Café de la Candelaria no era un consejo, era el nombre del error que Jorge llevaba 8 años cometiendo sin saberlo. Y cuando lo escuchó, formulado así, con esa claridad específica que solo tiene la verdad que no necesita adornos, entendió de golpe por qué las 4 cosas que había atribuido a la mala suerte, al favoritismo, a las circunstancias, eran en realidad 4 versiones distintas del mismo patrón. Quédate hasta el final, porque este error no es raro, es uno de los más comunes que existen y precisamente por eso es uno de los más difíciles de ver. En una empresa de tecnología en Bogotá, donde los proyectos llegaban en inglés y los plazos en horas, trabajaba Jorge, 44 años, gerente de proyectos desde los 36, 8 años en el mismo cargo. No porque fuera mediocre, todo lo contrario. Jorge conocía los sistemas de la empresa mejor que cualquier persona de su nivel. Podía leer un cronograma de proyecto y detectar los puntos de falla antes de que el equipo los viera. Llegaba el primero, salía de los últimos, respondía a correos a las 11 de la noche cuando algo urgente aparecía. Sus proyectos entregaban, no siempre perfectos. Nada en tecnología es siempre perfecto, pero entregaban. Y cuando fallaban, Jorge siempre tenía una explicación técnicamente sólida de por qué habían fallado y qué se había hecho para mitigarlo. Sus compañeros lo respetaban, sus clientes lo consideraban confiable. Y sin embargo, 8 años en el mismo cargo. 3 veces había habido una posición de director disponible. Las 3 veces alguien más había sido promovido. La primera, Jorge lo había atribuido a que el candidato elegido tenía más años en la empresa. La segunda, a que era una decisión política, relaciones que él no tenía porque estaba demasiado ocupado trabajando para cultivarlas. La tercera, a que la empresa estaba en un ciclo de cambio y no era el momento correcto para él. Cada explicación era razonable. Cada explicación era incompleta. El primer momento que Jorge no supo leer llegó en su segundo año en la empresa. Su director de entonces, un hombre tranquilo llamado Hernán, lo llamó un martes por la tarde a una reunión breve. Le dijo, con el tono cuidadoso de quien ha pensado cómo decir algo difícil, que los clientes del proyecto andino habían dado un comentario, que en algunas reuniones Jorge tendía a explicar las decisiones técnicas de manera que los clientes sentían que sus preguntas eran cuestionadas en lugar de respondidas. Jorge escuchó y luego respondió.
Explicó que las preguntas de esos clientes específicos tenían premisas incorrectas que necesitaban ser corregidas antes de poder responderlas. Que si simplemente respondía sin corregir la premisa, el cliente tomaría decisiones basadas en información equivocada. Que lo que Hernán describía como una forma de hacer sentir cuestionados a los clientes, en realidad era una práctica de comunicación técnica responsable. Todo lo que dijo era correcto. Hernán asintió, dijo que lo iba a tener en cuenta, cerró la reunión con cordialidad y nunca más le dio feedback a Jorge sobre nada. Jorge no lo notó, pensó que Hernán había entendido su punto. El segundo momento llegó en el año 4. Jorge llevaba 6 meses trabajando en el proyecto Cumbre, el más estratégico que la empresa tenía ese año, con visibilidad directa ante la junta directiva. Un viernes por la tarde, su nueva directora, Sandra, le informó que habían decidido reorganizar el equipo del proyecto y que Jorge iba a ser reasignado a otro proyecto. Jorge preguntó por qué. Sandra dijo que era una decisión de estructura, que su perfil era muy valioso y que el nuevo proyecto también era importante. Jorge no insistió, pero esa noche en su apartamento estuvo 2 horas dándole vueltas a la conversación buscando la razón real, sin encontrarla, y al final llegó a la conclusión que lo dejó tranquilo. Era política. Alguien con más influencia había querido poner a otra persona en ese rol. No había nada que pudiera haber hecho diferente. Así que no hizo nada diferente. El tercer momento llegó en el año 6. Valentina, su colega de 31 años, con 4 años menos de experiencia que él, fue promovida al cargo de directora de proyectos, el cargo que Jorge había estado esperando. Esa semana, Jorge fue a tomar un café con un colega de confianza y le dijo lo que pensaba, que Valentina era buena, pero que la habían promovido por razones que tenían más que ver con visibilidad que con resultados reales, que el trabajo silencioso y constante no se valoraba como debería. Su colega asintió, no dijo lo que pensaba. Nadie le decía a Jorge lo que pensaban, no porque fueran deshonestos, sino porque hacía años que habían aprendido que decírselo producía una respuesta que cerraba la conversación. El cuarto momento llegó en el año 8. Un headhunter lo contactó para una posición de director en una empresa competidora, con mejor salario y más responsabilidad. Jorge pasó 3 rondas de entrevistas, todo iba bien. Luego, en silencio, el proceso se detuvo. El headhunter le escribió que habían decidido ir en otra dirección. Jorge nunca supo que la empresa había llamado a Sandra como referencia y que Sandra, con toda la cordialidad del mundo, había dicho una sola frase que cerró la posición, que Jorge era muy sólido técnicamente, pero que tenía dificultades para incorporar perspectivas externas a su trabajo. Una sola frase, técnicamente verdadera, devastadoramente costosa. Fue un jueves de octubre cuando Jorge se encontró con Camilo. Camilo había trabajado con él durante 5 años antes de irse a otra empresa. Se cruzaron en un café de la Candelaria, uno de esos encuentros que ocurren sin planificarse y que duran más de lo que ninguno de los dos esperaba porque había algo en la conversación que ninguno quería cortar. Hablaron de trabajo, de la industria, de las empresas que habían conocido, y en un momento Camilo dijo algo que Jorge no esperaba. ¿Sabes qué recuerdo de trabajar contigo? ¿Qué? Que nunca recibías feedback. Lo procesabas, lo analizabas, lo considerabas. Y después siempre tenías una razón perfectamente lógica de por qué lo que habías hecho era razonable. Jorge frunció el ceño levemente. Eso no es malo, es rigor. Camilo asintió despacio, con la calma de alguien que no tiene prisa porque no hay nada que ganar ni perder. No es malo en sí mismo, el problema es lo que produce en los demás.
Hizo una pausa. Cuando alguien te da feedback y tú le explicas por qué lo que hiciste era razonable, ¿sabes qué aprende esa persona? Jorge esperó. Aprende que darte feedback no sirve para nada. Camilo tomó su café. No porque seas arrogante, sino porque el resultado siempre es el mismo. Tú explicas, ellos asienten y nada cambia. Y cuando nada cambia suficientes veces, la gente deja de intentarlo. Jorge sintió algo moverse en el pecho. No enojo, algo más incómodo que el enojo. Pero si el feedback era incorrecto, ¿no debería responderlo? Hay una diferencia entre responder un feedback y cerrarlo, dijo Camilo. Cuando recibes un feedback y lo primero que haces es explicar por qué lo que hiciste era razonable, no importa si tienes razón o no, lo que comunicas es que ya tienes la respuesta, que no necesitas la perspectiva de la otra persona, que el feedback llegó a un lugar donde no va a cambiar nada. Silencio entre los dos. Y eso, continuó Camilo, hace que nadie quiera invertir en ti, porque invertir en alguien significa darle feedback, acompañarlo, ayudarlo a ver lo que no ve solo. Y si esa persona siempre tiene una explicación de por qué ya lo veía, ¿para qué invertir? Jorge miró su taza. El agua moldea la piedra con paciencia. Eso lo sabía, lo había escuchado muchas veces como metáfora de la constancia. Pero había algo que esa metáfora no decía, que la piedra que se niega a ser moldeada no detiene el río, simplemente se queda donde está, mientras el río sigue su camino sin ella. El río no la necesitó, el río nunca la necesitó. Jorge había sido esa piedra durante 8 años, no por mala voluntad, no por arrogancia consciente, por un hábito que se instaló tan naturalmente que nunca lo había visto como hábito. El hábito de responder, el hábito de explicar, el hábito de demostrar que lo que había hecho tenía sentido, porque tenerlo le parecía lo mismo que ser competente. Pero no era lo mismo. Ser competente era hacer el trabajo bien, y también era poder recibir lo que otros veían desde afuera, procesarlo sin cerrarlo y dejar que cambiara algo en lo que hacías. Esa segunda parte, la parte de dejar que algo entrara, era la que Jorge había estado omitiendo durante años con una eficiencia perfecta. El error no era que se defendiera, era que nunca había distinguido entre defender su trabajo y cerrar la puerta al aprendizaje. Cada vez que explicaba por qué lo que había hecho era razonable, enviaba un mensaje que no quería enviar, que ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y nadie invierte tiempo en alguien que ya lo sabe todo. ¿Cómo se cambia eso?, preguntó Jorge. Era la primera vez en años que hacía esa pregunta sin tener ya una respuesta preparada. Camilo lo pensó un momento. Empieza por no responder de inmediato. Cuando alguien te dé feedback, cualquier feedback, aunque creas que está equivocado, no lo respondas ese día. Espera, escríbelo y hazte una sola pregunta. ¿Hay algo verdadero en esto, aunque sea el 10%? Entonces, tampoco lo respondas de inmediato, porque si de inmediato sabes que no hay nada verdadero, probablemente lo estés cerrando antes de haberlo abierto de verdad. Jorge salió del café 1 hora después, con la sensación específica de alguien que acaba de ver algo que no puede dejar de ver. No era cómoda. Las verdades que cambian algo raramente son cómodas. Son incómodas de una manera que no se parece al dolor, sino a la claridad. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de contención que Jorge no había practicado nunca. La primera vez que Sandra le hizo una observación sobre la manera en que había manejado una reunión con un cliente, Jorge sintió el impulso conocido. La respuesta ya estaba formada, los argumentos ya estaban listos, la explicación era sólida y justa.
La guardó. Escribió el feedback en su cuaderno esa noche. Sandra dice que fui demasiado directo con el cliente cuando señalé el error en sus datos. ¿Hay algo verdadero en esto, aunque sea el 10%? Se quedó con esa pregunta durante un rato y encontró el 10%, más en realidad, que tenía razón técnicamente, pero que la manera en que lo había dicho había cerrado la conversación en lugar de abrirla, que había priorizado tener razón sobre avanzar con el cliente. Al día siguiente le respondió a Sandra: «Creo que tienes razón en que pude manejarlo diferente. ¿Cómo lo habrías abordado tú?». Sandra tardó un momento en responder, como si no estuviera segura de que la pregunta era real. Habría preguntado primero cómo habían llegado a ese número antes de señalar que era incorrecto. Jorge asintió. «Tiene sentido, lo voy a tener en cuenta». Nada más, sin explicación, sin justificación, sin la razón de por qué lo había hecho en la manera en que lo había hecho. Sandra lo miró de una manera que Jorge no recordaba que lo hubiera mirado antes. No fue un cambio inmediato. Los hábitos de 8 años no se deshacen en un mes. Hubo conversaciones donde el impulso era más fuerte que la contención, y Jorge respondía antes de haber esperado suficiente. Hubo feedback que seguía siendo difícil de escuchar sin querer explicarlo, pero la puerta había empezado a abrirse, y las personas que llevaban años sin cruzarla comenzaron, despacio, a asomarse. 3 meses después de la conversación con Camilo, Sandra lo convocó a una reunión que Jorge no esperaba. «Jorge, hay un proyecto nuevo, es estratégico y va a requerir presentaciones directas ante la Junta. Quiero que lo lideres tú». Jorge sintió algo que no sabía exactamente cómo nombrar. No euforia, algo más tranquilo y más sólido, el reconocimiento de que algo había cambiado, no en la empresa, sino en lo que la empresa veía cuando lo miraba. «Gracias, Sandra. ¿Qué necesitas de mí para que funcione bien?». Sandra sonrió ligeramente. La pregunta, la de alguien que quiere saber qué puede mejorar, no alguien que ya sabe que va a hacerlo bien, era diferente a las preguntas que Jorge había hecho antes. «Que sigas haciendo lo que has estado haciendo estos meses». 6 meses después del café con Camilo, Jorge estaba dando feedback a Mateo, un analista de 28 años que había cometido un error de estimación en un proyecto. Le explicó con precisión qué había fallado y cómo corregirlo, y cuando terminó, Mateo empezó a explicar por qué su estimación había sido razonable dado el contexto que tenía en ese momento. Jorge lo escuchó. Reconoció el gesto, la postura, la manera en que la explicación era técnicamente correcta y funcionalmente cerradora al mismo tiempo. Y en lugar de continuar, hizo una pausa. «Mateo, no tienes que defenderlo, solo tienes que escucharlo». Mateo lo miró sin entender del todo. «Lo que te estoy diciendo no es que estuvieras equivocado en querer ser razonable. Es que hay algo que no viste y vale la pena verlo. Nada más». Mateo asintió despacio. Jorge vio en ese gesto algo que no había visto desde el otro lado. La pequeña apertura de alguien que acaba de decidir no cerrar la puerta todavía. Era suficiente. Mi amigo, la historia de Jorge no es sobre tecnología ni sobre empresas. Es sobre algo que muchas personas competentes y trabajadoras viven sin nombrarlo. El error que no se ve precisamente porque parece lo correcto. Responder con lógica, justificar con razones, demostrar que lo que hiciste tenía sentido. Eso no es un defecto de carácter,
Es un hábito que se instala silenciosamente y que repetido todos los días durante años, construye exactamente el futuro que no querías. No porque no hayas trabajado, sino porque cerraste la única puerta por donde entra lo que todavía no sabes. Hay 3 verdades que quiero que te lleves. Primera, responder un feedback no es lo mismo que recibirlo. Cuando lo primero que haces al escuchar una observación es explicar por qué lo que hiciste era razonable, no importa si tienes razón. Lo que comunicas es que ya tenías la respuesta antes de escuchar la pregunta. Y eso hace que nadie quiera darte más preguntas, lo que significa que nadie puede ayudarte a crecer. Segunda, nadie invierte en alguien que ya lo sabe todo. Las personas que avanzan en sus carreras no son siempre las más competentes, son las que otros quieren desarrollar, porque desarrollarlas produce resultado. Y para que alguien quiera desarrollarte, tienes que demostrar que puedes recibir lo que aún no sabes, no que ya lo sabes. Tercera, el error que más destruye no es el que comes de golpe, es el que repites cada día, perfectamente justificado, hasta que el daño está hecho. Jorge no perdió 8 años en un momento dramático, los perdió un martes a la vez, en cada conversación donde explicó en lugar de escuchar, en cada feedback que respondió en lugar de abrirlo. Tu desafío para esta semana es uno solo. La próxima vez que alguien te dé un feedback, cualquiera, de cualquier persona, aunque creas que está equivocado, no lo respondas ese día. Espera 24 horas y en esas 24 horas escribe en una línea la respuesta a esta pregunta. ¿Hay algo verdadero en esto, aunque sea el 10%? No te pido que aceptes todo lo que te digan. Te pido que dejes abierta la puerta el tiempo suficiente para ver si hay algo del otro lado. Escríbeme en los comentarios. ¿Reconoces este patrón en ti mismo o en alguien que conoces? Quiero leerlo. Y si conoces a alguien que trabaja mucho y no avanza y crees que puede ser por esto, comparte esto con esa persona hoy. A veces lo más importante que alguien puede escuchar es el nombre de lo que no ha podido ver. El que nunca puede recibir feedback nunca puede crecer. No porque no trabaje duro, sino porque ha cerrado la única puerta por donde entra lo que todavía no sabe.